Bueno, muchas gracias Richard, muchas gracias Martín por acompañarnos. Este es el segundo eje que se va a estar tratando durante este foro, está vinculado a la visión política. Richard, vas a comenzar con tu presentación. Great. Good morning, everyone, and thank you for that introduction, and for inviting me here to Buenos Aires. As an Englishman, I'm obliged to admire the fine winter sun that you have, and apologise for the weakness of my Spanish. I can talk about the World Cup in the car from the airport, but I'm not going to inflict my bad Castellano on you today. Often I talk with large companies about how to approach, complex uncertainties and emerging risks that may surprise them. El riesgo emergente, pero además mi charla en el día de hoy se propone reflejar cómo los gobiernos, con sus economías, pueden prepararse para los riesgos que ponen en duda ciertas cuestiones y que generan preocupación social. Hablamos de una función crítica para los gobiernos, tienen que hacerlo bien, tienen que proyectar confianza para los ciudadanos, para la comunidad internacional. De otro modo, la falla y la falta de prepararse frente a los desafíos de largo plazo, junto con un mal manejo de crisis, también eleva dudas respecto de la resiliencia nacional. Por lo tanto, para poder plantear algunos puntos similares, especialmente la última sesión que tenía que ver con riesgos económicos, permítanme comenzar con algunos ejemplos a nivel país, de todas partes del mundo, muchos de los cuales han llegado a los titulares de muchos diarios en los últimos meses. Pueden observar estos momentos, estas crisis. Es como el apocalipsis, pero de todos modos tenemos que prepararnos para estos eventos. Como muestran los incidentes y los desastres, poder establecer un buen marco de manejo y gestión de riesgos es fundamental para los gobiernos para poder manejar los compromisos. Esto tiene que poder combinar distintos planes para los riesgos e interacciones con sistemas que absorban los riesgos. Tenemos que poder equilibrar los requerimientos de corto y largo plazo. Tienen que actores, pero tenemos que enfrentar estos desafíos cambiantes. Sin dudas, esta actividad nunca ha sido tan compleja como ahora y sabemos que además las apuestas se aumentan. ¿Por qué? Primero tenemos el costo económico que aumenta de los desastres, como lo hemos visto en las últimas décadas, donde los gobiernos tienen que poder compartir esa carga con toda la sociedad. En segundo lugar, el ritmo extraordinario del cambio que vemos en el mundo en términos económicos y políticos, que genera grandes sorpresas. En tercer lugar, vivimos condiciones políticas febriles, como decimos, en muchos países, lo cual genera mucho descontento social. Y en cuarto lugar, hay muchos países que están buscando las transformaciones económicas, políticas y sociales nacionales a medida que tratan de posicionarse de manera más efectiva para el futuro. Por lo tanto, voy a concentrarme en tres temas críticos en mi presentación. En primer lugar, cómo es que los gobiernos entienden los riesgos y las prioridades nacionales y cómo determinan esas prioridades. ¿Cómo es que se generan los recursos, se coordinan las capacidades de los gobiernos y cómo es que logran alcanzar la resiliencia nacional? Por lo tanto, además de nuestra experiencia como empresa en estos temas, voy a compartir con ustedes algunos ejemplos en mis trabajos en los que he participado y proyectos con la OCDE y con algunas economías avanzadas. Bueno, no voy a sugerir en este foro qué es lo que Argentina debería hacer de otra manera, sino más bien voy a compartir con ustedes algunos factores contextuales, algunos ejemplos mundiales que sin dudas ustedes van a identificarse con ellos. Además, sabemos que el jefe de gabinete, el señor Peña, estuvo en Londres ayer y dio una presentación. Si recuerdo correctamente, a ver si lo puedo repetir, él habló acerca de que nadie puede garantizar la estabilidad en tiempos de cambios tan profundos. Como país,
tenemos un PhD en volatilidad, ahora tenemos que tener un doctorado en creación de institucionales y en confiar en nuestras propias fortalezas. Así que bueno, es como que los dichos del jefe de gabinete caen perfecto para este contexto. Vamos a ver la determinación de las prioridades del riesgo. Una de las palabras que resuenan mucho en nuestro contexto, en la perspectiva más amplia, es justamente este concepto de un abordaje holístico frente a los cambios. Esta diapositiva describe muy bien los tipos de riesgos que los países tienen que tener muy en cuenta, categorizados por fuente, es decir, fuentes de desastres naturales o ataques terroristas y demás. Y también en términos de velocidad, el riesgo que parece salir de la nada versus aquellos que siempre están presentes, que son crónicos, y aquellos que empiezan a escalar con el tiempo. Esta tabla muestra muy bien justamente los ciberriesgos, eventos industriales, pero también vemos otros riesgos como comercio ilícito, contaminación, polución y ciertas pandemias y enfermedades. Y también actividades relacionadas a las guerras como consecuencia de las nuevas tecnologías, la amenaza al sistema de salud y al sistema de bienestar social. Por lo tanto, estamos viendo desafíos que son estratégicos, pero que también se presentan de manera repentina. Trabajamos mucho en proyectos de riesgo y sin dudas hablamos de contingencias de corto plazo, hablamos de accidentes y demás. Y luego vemos cambio climático en el largo plazo que nos fuerza y nos obliga a pensar. Hay países como Turquía, por ejemplo, que están un poco allí estableciendo prioridades en ese sentido. Pero en los últimos años también el esfuerzo ha sido considerar el impacto de la acción humana maliciosa sobre la sociedad. Estoy hablando del terrorismo, de los ciberataques. Esto ahora tiene prioridad. Después de todo, según las estimaciones, los ciberataques están llegando también a las empresas con un porcentaje bastante importante del PBI. Pero recientemente la tensión geopolítica también genera más respaldo y más atención. En primer lugar, queremos entender las amenazas híbridas, campañas coordinadas de potencias extranjeras, Rusia especialmente, que buscan socavar instituciones democráticas, ya sea mediante manipulación de prensa, propaganda, ciberhackeo y otros medios. Estados Unidos ahora sí ha designado el sistema electoral como infraestructura crítica. En segundo lugar, los gobiernos también están poniendo el ojo en quién está invirtiendo en esas tecnologías y en esa infraestructura, ¿no? Nos alejamos un poco de las cuestiones económicas, pero Estados Unidos tiene ahora preocupaciones de seguridad acerca de China, cómo adquiere ingeniería reversa y tecnología de los Estados Unidos. Pero ¿quién va a ser el líder global de la inteligencia artificial, por ejemplo, en el futuro? ¿Y qué pasa con las implicancias estratégicas en este sentido? En asociación a esto, se reveló una publicación la semana pasada acerca de la infiltración china en redes de Nueva Zelanda y en el panorama australiano también, con el objetivo de influir justamente la toma de decisiones, el comercio injusto y decisiones empresariales, entre otras. Por lo general, los países piensan en estos riesgos y en la evidencia de los riesgos en distintos horizontes temporales. En esta diapositiva la podemos ver perfectamente. El análisis del riesgo fundacional en la columna del medio, en el Reino Unido, bueno, tiene un horizonte de 3 años. Solía ser de 5, pero ahora se redujo. Y si vemos los distintos riesgos en términos de evaluación cuantitativa y cualitativa, el universo general de la diapositiva anterior fue el punto de partida para caracterizar las amenazas de los países y para poder generar los escenarios de peor contexto, aquellos que necesitan prioridad y evaluación. En el Reino Unido tenemos 140 escenarios aproximadamente que no están en dominio público, pero vamos a concentrarnos en algunos en particular, especialmente ejemplos de Irlanda. Hablamos de cuáles son los riesgos principales. Bueno, estamos hablando obviamente de los riesgos del puerto, del río Liffey, y como sabemos, el puerto de Dublín representa aproximadamente un 80% del tráfico navegable. Imaginamos que ahí un impacto podría tener gran efectos a nivel social y a nivel económico. Y por otro lado, tenemos el trabajo de preparación de contingencias
en donde también ahí tenemos en cuenta las señales de advertencia temprana. Bueno, el caso de Rusia, por ejemplo, que mencionamos hace poco. Y a la derecha vemos un rango de mayor tiempo, estrategias de seguridad nacional, que tiene que ver con ejercicios de previsión, de horizontes. Algunos países como Singapur, por ejemplo, que ponen aquí el foco en un horizonte de 5 a 20 años. Muchos de ustedes están en esta sala, son del sector privado. Bueno, estamos hablando también del impacto y de cómo evaluamos el riesgo a través de distintas perspectivas. Por ejemplo, sufrimiento humano, disrupción social, enfermedades, impacto económico. Disrupción social podría ser un corte de suministro, o en términos de impacto económico podría ser un daño a los activos y a las infraestructuras que generen un impacto en las actividades económicas. En términos de erosión ambiental, por ejemplo, bueno, es un riesgo caracterizado por un daño ecológico y una disminución en la productividad. Y debilidad política, bueno, por ejemplo, una invasión en los territorios, intrusión en territorios, pero también el deterioro a nivel credibilidad internacional. Por lo tanto, analizamos no solamente los incidentes posibles, sino también las vulnerabilidades, la mitigación, las interdependencias y el efecto spillover que se puede generar. Además, eventos especialmente en donde se tiene un historial de ocurrencias, pero también contextos de crisis noveles, crisis nuevas que empiezan a tener lugar en algunas naciones. Por lo tanto, ¿quiénes son estos científicos, estos artistas que crean justamente esto en los gobiernos y en los estados? Teniendo en cuenta que la gestión de riesgo no solamente incluye actores para el análisis del riesgo, sino también aquellos que trabajan en prevención, preparación de crisis, respuesta post-crisis y también recuperación. Por supuesto que el problema de aprendizaje trata de asegurar que todos estemos mejor preparados para la próxima crisis. Por lo general, este centro es una unidad nacional de riesgo. En el Reino Unido tenemos la oficina de gabinete. En otros lugares en Estados Unidos es un departamento del Estado, dependiendo de la jurisdicción política. Algunas de estas unidades de riesgo nacional cuentan con fuerza operacional, autoridad de decisión. Piensen un poco en la FEMA en los Estados Unidos, que tiene más o menos 20.000 empleados. Pero la mayoría de estas unidades, de alguna manera, tienen un rol galvanizador en todo el gobierno, analizando puntos claves, generando normas, agregando los impactos, instruyendo y educando a los risk managers en las distintas áreas, desglosando justamente los departamentos en silos, pero coordinando el trabajo en conjunto para ayudar a los gobiernos a tener responsabilidad directa, por ejemplo, para la seguridad de la electricidad, o para entender justamente que esos riesgos tienen que tener un impacto mínimo y estar bien preparados. Para que esta unidad de riesgo nacional funcione correctamente, es muy importante contar con un ecosistema de jugadores bien alineados, bien coordinados, que aprovechen las capacidades de distintas áreas y que intercambien información. Por lo tanto, sabemos en cada una de las emergencias, bueno, ¿a quién tenemos que llamar a la mesa? Entonces, tenemos que pensar, por ejemplo, la capacidad de la facilidad médica que tenemos, o tenemos foros en donde los expertos de ciberseguridad de gobierno pueden intercambiar información acerca de tendencias de ataque de manera confidencial con otros operadores, y lo pueden hacer a nivel individual o como grupo para fortalecerse. Y es tan importante como poder mapear los riesgos y las responsabilidades para entender cuáles son primero esas responsabilidades y capacidades. La capacidad de los servicios de emergencia para responder e identificar los incidentes. El mantenimiento de los servicios centrales, por ejemplo, el expertise específico en el evento de una crisis biológica o química, por ejemplo, y cuáles son las capacidades que se tienen en términos de resiliencia corporativa.
Y estamos aceitando, obviamente, las ruedas de este ecosistema. Por eso es importante que esta unidad de riesgo nacional cuente justamente con el apoyo de los líderes políticos. No solamente que sean los gatekeepers poderosos, sino también que tomen los datos de distintas fuentes, que puedan balancear las perspectivas de los distintos grupos de interés. Es muy importante en el contexto de una crisis, especialmente, que se caracteriza por señales contradictorias, donde es vital entender el alcance de las consecuencias antes de poder tomar decisiones. Pero también es muy importante para justificar las inversiones de gran escala en estos riesgos y en la priorización de los riesgos. Pero también tenemos la dimensión de rendición de cuentas, de este accountability que no puede dejar quedarse excluido, ya sea en términos de población o la elección de sus representantes o la clasificación que se necesite o cómo los fondos se tienen que invertir y además revisar cómo pueden manejarse mejor las crisis. Obviamente, si hablamos del terremoto del 2010 en Chile, Chile pudo establecer una plataforma online que proporcionaba información acerca de cómo los miles de millones de dólares involucrados en la reconstrucción de la infraestructura pública iban a asignarse, o la matanza masiva del 2011 que mató 77 personas y lesionó a otros tantos. Bueno, cómo el gobierno de Noruega logró implementar una serie de medidas de seguridad nacional y pudo abordarlo correctamente, reduciendo sin dudas la probabilidad de reocurrencia de ese evento. Fue un proceso de saneamiento, podríamos decir, y sanación para el país. Y por supuesto que está muy bien que los gobiernos estén en línea en torno a esto, pero físicamente los gobiernos no pueden financiar absolutamente todo. La resiliencia nacional depende también de la respuesta de la sociedad en términos de la gestión del riesgo. Si vemos estos datos relacionados a los daños, a la izquierda vemos el promedio del costo anual de los desastres, del daño causado por desastres globales, y también el porcentaje asegurado, aproximadamente del 30 y 35%. Creo que siempre estuvo aproximadamente por ahí en los países en vías de desarrollo. Y a la derecha vemos algunas de las tormentas más severas de los últimos 25 años en los Estados Unidos. Vemos el costo general con las tres principales, la de septiembre, que llegó aproximadamente a daños que representaron costos por 265 mil millones de dólares. Pensamos que en los 90 el gobierno de los Estados Unidos pagaba menos de un 30% en términos de los daños totales por desastres climáticos. Bueno, hoy en día estaríamos entre el 75 y el 80% de todos los costos. Estados Unidos también podría perfectamente costear esto. De todos modos, estas finanzas son insostenibles, son inviables para muchos otros países. Si pensamos en Colombia, como reconocen además la responsabilidad y los costos como riesgo físico y lo que esto genera obviamente como contingencias para el Banco Mundial. Nueva Zelanda, por ejemplo, tiene una buena estimación versus el PBI, pero de todos modos sabemos que esto podría impactar severamente la situación fiscal. Si hablamos de la recuperación del último terremoto, bueno, representó más o menos un 10% del PBI. Chile también ha podido fortalecerse para poder recuperarse rápidamente. Canadá cuenta con un buen plan de liquidez en caso de que se pierdan los accesos al mercado financiero o también a distintas medidas. El Reino Unido tiene además un acuerdo de coparticipación de riesgos con las aseguradoras para riesgos relacionados a inundaciones y terrorismo. Bueno, México también tiene sus medidas implementadas para poder enfrentar estos riesgos.
Si hablamos de los gastos de seguros y de recuperación, son solamente una parte de este mapa. Los países también tienen que invertir en las nuevas infraestructuras, en adaptar la infraestructura actual y también en adaptar la redundancia y determinar justamente cómo recuperarse de una mejor manera después de un desastre. También hay que invertir en otro tipo de mitigación de riesgos, como servicios financieros específicos o también invertir en suministros médicos. Los gobiernos deben poder desplegar y aplicar sus marcos correctamente e incentivar la buena conducta. Tienen que poder alinear el uso de la tierra, los planes en ese sentido. Es como un ejemplo nada más, en donde a veces encontramos desconexión, pero también los avances tecnológicos, la competencia global, empiezan a introducir nuevas áreas de preocupación. Y por último, es importante combinar obviamente a las empresas, al gobierno y a las comunidades para que todos puedan mejorar su resiliencia, preservando sus intereses. Bueno, cuestiones que el orador anterior también mencionó. Si hablamos de estas asociaciones de resiliencia local, tienen que ver con identificar el riesgo que es más significativo para la comunidad y presentar y adoptar medidas frente a eso. También puede ser muy útil a nivel nacional, por supuesto. Algunos ejemplos tienen que ver con que, por supuesto, sabemos que todos en Japón saben muy bien cuáles son sus obligaciones en el evento de un terremoto, porque es parte de su sistema educativo y se refuerza en los sistemas de comunicación y tienen el soporte tecnológico para enfrentarlo. Cuando hablaba acerca de la conciencia respecto de las ciberamenazas que se tienen, bueno, en el pasado cualquier evento en ese sentido se hubiera conversado bajo puertas cerradas, pero en países como Estonia, por ejemplo, en donde hay mucha conciencia en este sentido, están generando esto en la agenda pública, están introduciendo estas cuestiones en la agenda pública. Todos tienen que participar de la vigilancia nacional. Sabemos que fake news y otras intervenciones, de lo contrario, podrían impactar negativamente la resiliencia de la sociedad, de la comunidad. Por eso es que es un país que pone el ojo en ese sentido. Y mi última diapositiva en esta sección reconoce que uno puede resolver muchas cosas con una planificación avanzada, pero cada crisis también presenta nuevas sorpresas y nuevos efectos spillover. Hay procedimientos que son útiles, pero hasta un cierto punto. La agilidad y la adaptación en la respuesta es vital. Por cuando Sandy golpeó a Nueva York en el 2012, bueno, no afectó tanto a la infraestructura de electricidad porque las autoridades bien pudieron anticiparlo, pero sí afectaría a la mayoría de las estaciones de servicio porque no tenían obviamente bombas disponibles para poder dar energía necesaria a través de los combustibles. Y sabemos que a veces no hay repositorio de inteligencia respecto de dónde está el combustible y cómo los autos podían llegar al mismo. Un ejemplo similar del 2017. Como parte de su planificación, la FEMA posee contratos con firmas para poder generar buenos suministros, para poder tener un buen rastreo, monitorización y tener suministros donde se necesiten. Perfecto, pero uno no puede ir manejando hasta Puerto Rico y es difícil hacer que los suministros lleguen a un aeropuerto que está bajo algún tipo de ataque o bajo daño. Entonces ahí tenemos otro desafío, un desafío distinto, o el envenenamiento de Sergei Yulia a comienzos de este año, que sorprendió sin dudas al gobierno del Reino Unido. Sin embargo, a diferencia del envenenamiento de Polonia de hace aproximadamente una década, esta vez el gobierno sí pudo actuar rápidamente y fue interesante porque la respuesta involucró reducir el umbral
global, de la inteligencia que se comparte para generar una coalición internacional y finalmente tener un buen perfil de la actividad extranjera con el público inglés. Y esto habló acerca de los buenos niveles que se tienen que tener en el gobierno a nivel de seguridad durante muchos años, algo en lo que se ha estado trabajando también en los últimos años. Y si hablamos del último episodio del terremoto en Nueva Zelanda, demostró muy bien la capacidad frente a la recuperación, como tiene que tener también a los actores del sector social bien involucrados y también obviamente al gobierno y los medios para que puedan entender cuál es la comunicación que se tiene que hacer. Esto fue sin dudas una fuente de inteligencia vital para entender el daño y para llegar a los lugares que más lo necesitaban. Algunas últimas palabras para ir concluyendo. Como les dije al comienzo, el mundo cambia muy pero muy rápido y estamos viendo nuevas amenazas y también las que ya veíamos. La función de gestión de riesgo de los gobiernos, en donde solamente veían el punto tradicional de la contingencia, tiene que imprimir una nueva dinámica. También tenemos a muchos países en estas tensiones entre lo económico y la seguridad. Esto es prominente. Y los últimos años de crisis financiera, sin dudas, el crecimiento fue la batalla que había que ganar. Ahora vemos un cálculo que ha cambiado. Los gobiernos están cada vez más conscientes acerca del desarrollo apropiado que puede dar paso a nuevas responsabilidades, a cómo forjar mejor los contratos, cuál es el rol de las inversiones para poder tener una buena proporción del valor de cada país. Y vemos un diálogo, quizás llegó tarde, pero ha llegado, respecto de cómo la automatización no necesariamente remueva trabajos, remueva empleos, sino que pueda adaptar los que existen. Si hablamos de la visión del hemisferio norte o la visión europea respecto de la gestión del cambio, son abordajes que se han adaptado y se han adoptado por parte de muchos otros países que muchas veces están al margen del acceso a la OCDE, pero que pueden tomarse. Sé que algunas de estas perspectivas pueden sonar un poco remotas y quizás otras sí nos toquen más de cerca. Muy bien, muchas gracias a todos por su atención. Martín. Thank you, Richard. Muy buenos días a todos. Es un gusto poder conversar con ustedes en esta mañana. Y muchísimas gracias a Marsh por esta invitación y a todas las empresas de seguros por poder empezar a pensar nuestro negocio y nuestro país en términos de los escenarios de riesgos que tenemos en la Argentina. Y la verdad que me gustó mucho la presentación de Richard, en particular el horizonte que dio. Y como siempre me gusta cambiar mis presentaciones día a día, me voy a tomar en uno de sus últimos slides en el que habló de la agilidad en términos de cómo enfrentamos eventos que son inesperados y cuál es el marco sobre el cual tomamos decisiones. Bueno, sin duda Argentina se basa mucho en la agilidad o descansa mucho en la agilidad o en la capacidad de resolver sobre la marcha distintas situaciones. Y probablemente el desafío, sobre todo con esta visión de ingresar a la Organización Económica de Cooperación de Países Desarrollados, a la OECD, sin duda tenemos que poner más institucionalidad para poder mirar hacia adelante en cómo evaluamos los riesgos de nuestro país, los riesgos políticos, los riesgos económicos y por supuesto los riesgos de nuestras empresas. Alejandro me hizo una pequeña trampa, porque cuando me invitó a hablar, yo le dije que le iba a hablar de los riesgos en donde, como diría Borges, mi ignorancia es más disimulable, que son los riesgos financieros, los riesgos fiscales, los riesgos monetarios, y sin embargo cuando llego acá veo que el título es distinto, así que voy a trabajar, por suerte en los últimos 2 años, en mi equipo en Fundación Capital, hemos venido haciendo innovaciones necesarias también para esta Argentina y al margen del análisis macro, hacemos mucho análisis micro y también análisis de opinión pública, así que les voy a pedir su indulgencia, que voy a hablar de riesgos en particular que tiene la Argentina,
Realmente cuando uno mira los riesgos políticos son más los riesgos económicos en el corto plazo. Lo que quiero es que mi presentación les sea útil para la toma de decisiones en los próximos meses a ustedes, que me puedan tomar como su consultor de bolsillo, y por supuesto tenemos un espacio para preguntas y que también podremos ir más a la micro de cada uno de ustedes. En principio sí, ya que estamos con los temas de agilidad, quiero partir de un tema extremadamente candente, que es cómo se tomó la decisión de Argentina de acudir al Fondo Monetario Internacional. Y en realidad uno de los temas principales que debemos mirar a cualquier hacedor de políticas públicas que esté sentado en Kuala Lumpur, que esté sentado en Nueva Delhi, que esté sentado en Pretoria o en Brasilia, o por supuesto también en Buenos Aires, es cómo administramos la volatilidad que tienen los flujos de capitales en el mundo en el día de hoy. Los capitales ingresan a los países emergentes y además generan, sobre todo cuando son capitales financieros, un fenómeno disruptivo muy importante porque aprecian los valores de todos los activos. A diferencia de lo que ocurre en el mundo desarrollado, que uno puede encontrar una burbuja en precio de activos en el mercado inmobiliario, por ejemplo, como lo tuvimos en 2007, o en el mercado de acciones, o en el mercado de high yield, distintos tipos de mercados. Es decir, uno ve, está mucho más segmentado la posibilidad de tener burbujas. Cuando tenemos ingreso de capitales financieros a nuestros países, lo que tenemos es una apreciación de todos los valores, y así también cuando se van capitales, producto de esa volatilidad, también tenemos una depreciación masiva. La clave es poder determinar, la clave para un hacedor de políticas públicas es poder determinar qué es un hecho transitorio y qué es un hecho permanente. Y aquí voy en términos de análisis de riesgo. Mi primera pregunta hacia todos ustedes es: ¿el mundo emergente está viviendo una crisis financiera o está viviendo un problema de volatilidad donde algunos países, donde tuvieron políticas anticíclicas, es decir, que supieron ahorrar en épocas de vacas gordas para gastar en épocas de vacas flacas, están mejor preparados para eso? Bueno, mi visión es la segunda. No tenemos una crisis de financiamiento. Escuché la última parte de lo que dijo Miguel, a quien aprecio personalmente, gran persona, excelente profesional, y tengo mucha sintonía en los temas que manejamos. Bueno, él estaba precisamente diciendo, partiendo de la cantidad de liquidez que hay en el mundo, y sobre eso me gustaría partir en términos de cuáles son los, cómo afecta a América Latina este impacto de liquidez que tenemos en el mundo. En particular porque cuando uno mira, y les voy a pedir que no sé si memoricen, pero sí que se queden, espero haber dejado varios conceptos en mi charla, o dejar en el curso lo que me queda varios conceptos, pero el primero es: desde la crisis de Lehman Brothers de 2010 a 2017, en las tres principales regiones del mundo, en Estados Unidos, la Unión Europea y Japón, el crecimiento del Producto Bruto en esas tres regiones fue de 2,1 trillones de dólares. La cantidad de dinero en esas tres regiones fue de 8,7 trillones. Yo no pretendo que se queden con el 2 y el 8. Sí que la diferencia es que se emitió 4 veces más dinero de la cantidad de productos que hay en el mundo. Con lo cual lo que digo es: nosotros podemos tener incidentes como que un día tenemos un reporte del mercado de trabajo o una suba de tasa de interés en Estados Unidos en el corto plazo, pero ese montón de liquidez, esos 8,7 trillones de dólares que se emitieron, si quieren después podemos hablar de por qué no hay inflación en el mundo, pero excede quizás el contexto de esta charla. Lo que sí debemos tener en cuenta es que esa liquidez puede correrse del mercado por un instante, por unos días, 2 días, que puede ser un incidente económico, un tweet de Mr. Trump, algún resultado, quizás una mala cara de Angela Merkel en el G7 producto de las tarifas sobre el acero y el aluminio, pero en definitiva esa liquidez hay que ponerla a trabajar. Tengo un banquero a quien respeto mucho en Nueva York y con quien hablamos permanentemente de esto, y me dice: Martín, let's put cash to work.
Nadie puede dejar que ese efectivo, esos 8.7 trillones estén on the sidelines. Entonces, no hay un problema de crisis financiera, sí tenemos un problema de altísima volatilidad, con lo cual cualquiera de ustedes, cualquiera de nosotros en el sector privado, cualquier hacedor de políticas públicas, lamentablemente debe tener un enfoque muy oportunista. No me gusta este concepto, pero yo no estoy para decirles lo que me gusta, estoy decirles qué es lo que veo y cómo tenemos que adaptarnos en consecuencia. Oportunista significa que hay momentos en que va a haber ventanas de financiamiento para países emergentes, para nuestros países y para nuestras compañías, y hay momentos en que va a estar cerrado. Entonces la clave es, desde el punto de vista de análisis de riesgo, es tener preparado las posibilidades de financiamiento y utilizarlas en el momento que sea necesario. Argentina más bien tuvo una crisis cambiaria no muy bien manejada, con muchas marchas y contramarchas todavía, y yo coincido con lo que escuché de Miguel también, no hemos salido, porque estamos con muletas de 40% de tasa de interés en LEVAC, no habiendo resuelto el stock de LEVAC, que es hoy 1.2 billones de pesos y que tiene vencimientos muy perentorios, el próximo, el 19 de junio. Sí, la idea es: vayamos a comprar credibilidad al exterior. Y cuando yo dije a los pocos minutos de escuchar al presidente, es innecesario ir al Fondo Monetario porque antes se deberían haber tomado otras medidas, a las 2 horas recibí un llamado de uno de los ministros del área económica que me dijo: lo conozco a todos los conozco y le tengo el mayor de los respetos, son excelentes profesionales, gente honesta, realmente que están poniendo lo mejor de sí, pero bueno, uno a veces puede disentir, obviamente desde la honestidad, desde la intelectualidad, y me llamaba y me decía esta persona: Martín, no teníamos alternativa. Ayer hice 5 llamados a distintos banqueros y fondos de inversión y realmente ven este mercado cerrado, y este siempre fue el plan B. El plan B era ir al Fondo Monetario, y uno decía, bueno, si este era el plan B, a ustedes hace 2 semanas el equipo económico había estado en la reunión del primavera del Fondo Monetario Internacional, ¿por qué no dejaron un equipo técnico que hubiera negociado los términos para saber si eran 30, si eran 35, si era un stand-by, si era un precautionary credit line, si era un liquidity line, qué tipo de línea iba a ser con el fondo? Hubo bastante confusión. En definitiva, lo que digo es, en el caso de el riesgo financiero o el riesgo cambiario que tenía la Argentina, no hubo este risk management approach que señalaba Richard, no hubo mecanismos establecidos, mecanismos contingentes de qué pasa si o cómo nos preparamos frente a estas contingencias, ¿no? Y esto, digo, es un ejemplo hacia adelante de qué cosas hay que mejorar en la Argentina. Como consecuencia, entonces, de este mundo más volátil, lo que sí quiero poner de manifiesto para pasarlo rápidamente es que el mundo ya deja de mirar a los países emergentes como un paquete. Siempre nos trataban como si fuéramos un bundle. Entonces un hedge fund, un portfolio manager nos decía: hay que estar en países emergentes, no matter what, y no diferenciaban Brasil de Argentina, Sudáfrica de la India. Hoy por hoy, este fenómeno de volatilidad lo que genera es selectividad, que este es otro concepto. Volatilidad, oportunismo, selectividad son las líneas que definen los riesgos financieros mundiales y los riesgos financieros que tenemos los países emergentes que dependemos del ingreso de capitales, como es el caso de la Argentina y yo diría el caso de toda América Latina. América Latina tiene 2 parámetros. Ustedes se preguntan cómo le va a ir a América Latina. Miren 2 riesgos: el riesgo de precio de commodities y el riesgo de el costo del dinero, porque somos capital inflow dependent, somos los 2 variables que dependen nuestro crecimiento hacia adelante. Entonces, lo que vemos es un mercado más selectivo. ¿Y qué mira ese mercado sentado en Nueva York? ¿Cuáles son los países que tienen más riesgo fiscal y cuáles son los países que tienen más riesgo de cuenta corriente? Y aquí quiero aclarar una diferencia conceptual que tenemos entre algunos colegas hoy. Algunos dicen, resolviendo el tema fiscal, Argentina resuelve su problema de la falta de dólares que tiene. Y yo digo, esto es parcialmente equivocado. Argentina debe resolver su problema de
su riesgo fiscal, y este es uno de los principales riesgos que tenemos que mirar en los próximos meses, si Argentina puede cumplir con la pauta fiscal, pero también Argentina en su totalidad. Nosotros desde el sector privado y el sector público somos deficitarios en la generación de dólares. Consumimos más dólares de los que producimos. Y hay 3 cifras que las puedo traer aquí rápidamente, que es el déficit de turismo que tenemos, el déficit comercial y la formación de activos externos, los dólares que compramos los argentinos todos los meses. Eso suma 30.000 millones de dólares y ahí no tiene nada que ver el sector público. Por lo tanto, hay que trabajar también en limitar esa vulnerabilidad. Acá miremos a ingresos y egresos, entonces vamos a mirar el riesgo fiscal, vamos a mirar el riesgo cambiario. Evidentemente los egresos están las utilidades y dividendos que las empresas multinacionales pagan al exterior, y en buena hora que eso haya libertad y que se maneje con criterios absolutamente profesionales. FAE, la formación de activos externos, las compras que los argentinos seguimos haciendo en dólares todos los meses, la cuenta de bienes, la cuenta de Impo menos Expo, que nos dio, este año va a dar un poquito menos, pero dio 8.500 millones. Con la recesión o con la caída del nivel de actividad, mi visión es que va a estar probablemente alrededor de 7.500. Y por supuesto turismo. En ingresos tenemos solamente 2 fuentes, portfolio flows y préstamos, y lo que le falta a eso es inversión extranjera directa, pero todavía hay poca rentabilidad. Lo que quiero señalar acá, miren el tema de la cuenta corriente, que es muy importante, ¿no? Y esto a veces se escucha mucho, es el gobierno no tiene que gastar más de lo que ingresa, ¿verdad? De perogrullo, que lo sabemos en nuestra propia casa, pero también Argentina, sociedad anónima, debe producir más dólares de los que consume. Aún con este movimiento cambiario, mi proyección es que seguimos teniendo el menos es un signo, vamos a tener una cuenta corriente deficitaria basada en estos rubros. En los rubros es primero las exportaciones menos importaciones, seguimos en déficit también en turismo, en términos de servicios, utilidades y dividendos se quedan igual y los pagos de intereses son mayores, con lo cual, aún en mi proyección, después de esta devaluación, le cuesta a la Argentina bajar ese umbral en donde nos pusieron, digamos, ¿por qué aparecimos Turquía y Argentina en el mismo lugar? Porque los dos países teníamos déficit gemelos, déficit fiscal y déficit de cuenta corriente de más de 5 puntos del producto. Los otros países, uno puede mirar a Brasil, por ejemplo, que tiene un gran déficit fiscal, casi 7 puntos del producto, pero lo financia internamente y su déficit de cuenta corriente es 1.2% del producto. Es decir, Brasil es una máquina exportadora y esto es algo que Argentina tiene un gran déficit que no es de este gobierno. Desde 2005 hasta la fecha, las cantidades exportadas de la Argentina están iguales. No hemos hecho ningún tipo, incluso ustedes saben que este gobierno habla con el sector privado, habla con referentes. Yo vengo diciéndoles desde hace mucho tiempo, desde hace por lo menos un año, que el gobierno no cobra, en el buen sentido de la palabra, entre comillas, la buena imagen que tiene el presidente desde el punto de vista internacional. No hemos logrado que esa imagen se traduzca en más exportaciones argentinas. Me gusta poner el caso del vino en México, en donde no hemos hecho nada para bajar los aranceles, mientras México está importando vinos de Chile, de Sudáfrica, de Nueva Zelanda, de Australia, con arancel cero. Nosotros tenemos que pagar el 10% y, bueno, ustedes recordarán que en mi ya intensa carrera profesional, antes de ser presidente de Banco Central, fui vicecanciller y secretario de Comercio Internacional. Les aseguro que lo que aprendí en esa posición, aprendí más, creo que de lo que le di a esa posición, porque me tocó lidiar desde tubos sin costura hasta biotecnología, transgénicos, azúcar, vinos, etcétera, es que la negociación comercial es un estricto quid pro quo. Uno puede estar negociando con Estados Unidos y le están pidiendo una cosa versus la otra. No hay distinta categoría de países. ¿Qué es lo que nos pide México?
que dejemos ingresar el tequila y que le demos esa denominación de origen. Bueno, todavía no estamos haciendo nada. Esto lo pongo como ejemplo, porque me gusta ir de la macro a la micro, de qué cosas tiene que hacer la Argentina para disminuir su riesgo cambiario, que es el otro riesgo que ustedes deben tener en cuenta cuando están mirando hacia sus balances. Quiero pasar rápido esto, pero está claro, aquí lo que estoy poniendo es uno de los principales errores de política económica que se tuvo, que generó este proceso de mal manejo cambiario, fue haber incentivado el ingreso de capitales golondrina a través de carry trade, y aquí lo que estoy poniendo es mes a mes cómo las LEVAC le ganaron a la tasa de devaluación, y el mejor negocio que hubo en el mundo fue tomar préstamos en dólares, en euros o en yenes, convertirlos en pesos el año pasado, tener el tipo de cambio flat y a los 3 o 4 meses hacer el round trip y sacar 10, 12, 15% en dólares. Esto sin duda lo que perjudicó todavía más es a que este esquema de normalización hacia el que va la Argentina, de esto no me cabe duda, generó uno de los peores errores que se puede cometer en política económica, que es el atraso cambiario. Y hacia adelante, como este es un gobierno que escucha, le costó mucho, pero una de las proyecciones que yo hago es que se termina este atraso cambiario y que el tipo de cambio va a ir de la mano de la tasa de inflación. Quiero pasar rápido este tema de LEVACs, pero sin duda el gobierno está poniendo todos sus, en términos de riesgos, hablábamos de riesgo cambiario, el principal riesgo financiero que tenemos por delante es cómo derramamos en el futuro para no tener vencimientos de LEVAC. Lo que ustedes ven allí en la línea azul son los vencimientos de corto plazo de menos de 40 días, que todavía los tenemos en casi un 65% del total. Bueno, el gobierno dice con un acuerdo potente de alrededor de 40.000 millones debería venir la tranquilidad y por lo tanto deberían expandirse los plazos. Ojalá sea así. A mí me gustaría un management mucho más activo de un banco central recomprando esas LEVAC, por ejemplo, contra dólares. Veremos en los próximos días, pero este riesgo, por supuesto, hay que desandarlo. No podemos tener vencimientos de 20.000 millones de dólares cada 30 días con las letras del Banco Central, que reitero, realmente se habían desvirtuado. Los riesgos en el sistema financiero, hemos hablado un poquito de los riesgos financieros en el mundo, del riesgo cambiario, y yo les diría, les voy a dar un escenario base hacia adelante, pero a diferencia, y otra de las cosas en términos que me gustaría dejar como concepto central, sobre todo en estos últimos días, cada vez que ha habido un movimiento cambiario, a mí me gusta mucho, sobre todo los fines de semana, caminar por mi barrio, almorzar con mis hijos. La gente lo primero que se acerca y me pregunta es, Martín, ¿cuándo se va todo al diablo? Y lo segundo que me preguntan es, ¿hasta dónde se va a ir el dólar, ¿no? Y le digo, miren, no se va todo al diablo. Digo, no miremos con el espejo retrovisor el futuro de la Argentina. Hay que mirar con el parabrisas. Esta vez la situación es distinta. Y es distinta desde varios factores. El nivel de endeudamiento es mucho más bajo que tiene la Argentina. Cuando uno mira el balance de nuestro país, activos y pasivos están en pesos. Los activos del sector público y del sector privado están en pesos. El sistema financiero tiene niveles de liquidez y solvencia. Estoy seguro que la mayoría de ustedes tiene quejas con respecto a nuestro sistema financiero. Y seguramente tienen razón. Ahora, lo que les digo es que la tarea que hicimos, muchos de nosotros, desde el 2012 en adelante, hace que hoy en términos de liquidez y solvencia, el sistema financiero argentino está por encima de los requerimientos de Basilea III. Por lo tanto, cuando uno mira estos niveles de liquidez, le dan al sistema financiero el ser por primera vez en términos de, y aquí sí se ha hecho un análisis de risk management, habiendo aprendido, y esto lo digo no solo para Argentina, fíjense ustedes, en América Latina, desde Lehman Brothers hasta la fecha, del Río Grande hasta Ushuaia, no hay un solo banco que haya tenido inconvenientes. No es que los latinoamericanos seamos más inteligentes que nuestros colegas americanos o europeos, pero sí es que hemos aprendido nuestros propios errores y ahí sí hicimos un esquema de análisis de riesgos y de, fíjense, estos colchones de liquidez que tenemos. Sí, por supuesto, en el contexto del corto plazo hay que mirar a la morosidad, pero digamos, hay colchones de liquidez que nos permiten responder a esto.
Quiero pasar rápidamente, por supuesto esta presentación está disponible para todos ustedes. He mirado con mi equipo la anterior muestra de lo que son los programas del Fondo Monetario en el mundo, pero estoy corriendo contra el tiempo, así que lo que voy a decir es, y por supuesto está disponible en las preguntas, ¿qué es lo que puede tener el programa del Fondo Monetario que probablemente se anuncie en estas próximas horas, tomando en cuenta los programas que están vigentes en Serbia y en Egipto, tomando en cuenta la información que tenemos de colegas en Washington, no del equipo argentino, quiero decir que el equipo argentino se ha mantenido muy hermético y en buena hora en términos de filtración de información, pero ¿qué podemos decir? Está claro que vamos hacia un esquema de mucha mayor convergencia fiscal hacia el futuro y lo que vamos a tener en el programa con el fondo es un programa de metas cuantitativas. No va a haber un programa stand-by que es de 18 meses, metas de cambios o reformas laborales o reformas impositivas o reformas pro competitividad. Mi visión es que vamos a tener fundamentalmente un límite más ambicioso al déficit fiscal primario, que va a estar entre 1,1, hoy este año va a estar en 2,5% del producto, que le va a exigir por lo menos un punto más hacia el año que viene. Y también el fondo se va a ocupar de poner límites cuantitativos en términos de límites a los subsidios económicos, a las transferencias a provincias, a los gastos de capital, a infraestructura. Ahí va a estar el mayor corte que pueda haber en el gasto público. También va a haber un límite, un mínimo de reservas internacionales netas. ¿Para qué? Para que los fondos del Fondo Monetario no se utilicen para que los terminemos gastando en Miami. Por lo tanto, un límite a las reservas, lo que llama RIN, reservas internacionales netas. Por supuesto, límites de las transferencias del Banco Central al Tesoro, y esto en buena hora. Este Banco Central viene a hacer una tarea muy buena de recuperar la credibilidad de lo que fue el Banco Central anterior, que se lo habían dejado vaciado. Sí cambiar la idea de tasas de interés por poner límites a la cantidad de dinero, que haya targets. Creo que está claro que el esquema de metas de inflación ha fracasado en la Argentina, no porque sea un esquema malo, sino porque la Argentina no tenía las condiciones previas para poder acceder a un esquema basado solamente en tasas de interés y programas sociales focalizados. Voy a pasar rápidamente en términos de cuáles veo mis proyecciones para este año, unas proyecciones de un crecimiento de 1,1% para este año, producto claramente de una inflación que se dispara en aproximadamente un 28%, salarios que, a pesar de lo que haga el gobierno en el día de hoy, claramente van a ir detrás de la tasa de inflación y por lo tanto cae el salario real, y aquellos sectores entonces que están más vinculados a el consumo masivo indudablemente van a tener algunas dificultades. Escenario base, y esto realmente tomado ha sido muy propenso al riesgo, porque debería, y esto me lo pidió Alejandro y lo hago por él, porque debería ser un escenario base una vez que tuviera la carta de intención del Fondo Monetario. Entonces este escenario base depende de qué tipo de cambio partimos una vez que esté la carta de intención y una vez que hayamos sacado los 5.000 millones de dólares que hoy están de oferta. Sí, lo que les quiero decir en materia cambiaria es que mi escenario base está, como les dije, ya no hay más atraso cambiario y el tipo de cambio sigue a la tasa de inflación, y veo una tasa de inflación hacia el año que viene más baja que la de este año, aproximadamente el 19%, producto de la caída del consumo. Es decir, vamos a tener que la no convalidación de precios producto de la caída del salario real, lo que va a estar afectando es que las empresas que quieren trasladar los aumentos de precios a los consumidores no van a poder hacerlo y van a necesitar un cambio en términos de su rentabilidad. Por lo tanto, sí, lo que digo es, a la Argentina hacia adelante, ¿cómo veo en términos de riesgos? Bueno, yo recuerdo una clase o una moraleja que me dejó un profesor de macroeconomía en la UBA, que nos decía: muchachos, es un grupo chico, a pesar de estar en la UBA, éramos 20 en macroeconomía en tercer año, nos decía: muchachos, cuando ustedes tengan una pregunta difícil, de su novia, de su jefe, de alguien que tenga más poder que ustedes, la respuesta es: depende.
¿Cómo le va a ir a la Argentina en los próximos años? Depende. Depende en qué sector esté. Y con esto mi consejo final, que espero haberles sido útil, es: hay sectores en los que la Argentina les va a ir bien. Por lo tanto, nosotros tenemos que apuntar la venta de servicios, la venta de seguros, a aquellos sectores a los que les va a ir bien. Yo dije 1,1%, pero los economistas acostumbramos a hablar en promedio. La vida no existe en promedio. Uno no puede tener la cabeza en el horno y los pies en la heladera y decir en promedio tengo 37 grados, porque una parte del cuerpo la está pasando re mal y otros mejor. Entonces, lo que digo es, usted me puede decir, bueno, Martín, ¿cuáles son los sectores a los que hay que ir a venderles nuestros servicios? Y les diría, aún en un escenario complejo, hay sectores que se destacan. El primero es el sector energético. Claramente Argentina, tanto en convencionales como en no convencionales, lo que tenemos, y además un presidente que en esto es pro medio ambiente, lo escuchaba Alejandro en términos de los riesgos finales. Bueno, tenemos un presidente que ha puesto targets específicos para 2025, que el 20% de la energía tiene que ser renovable, y por lo tanto lo que tenemos en Vaca Muerta, la mejora de tecnología, como lo que tenemos en energías renovables, toda esa cadena de valor, por supuesto que va a tener crecimientos de 5%, 6% anual, y no del 1,1% o del -2%, como puede ser el sector textil o algunos sectores manufactureros. Segundo, telecomunicaciones. Argentina tiene 60 millones de teléfonos celulares, 1,5 celulares por persona. La cantidad de datos y toda la cadena de valor en términos de aplicaciones que puede darse en este sentido, creo que claramente es un potencial de crecimiento muy fuerte y potencial de, por supuesto, compra de servicios. Algunos sectores vinculados al agro, maquinaria agrícola, pick-ups, biotecnología, genética animal, todos esos sectores van a tener una perspectiva muy buena. Infraestructura en menor medida, construcción, depende cómo evolucionen los proyectos públicos privados, pero también ahí hay trabajo para hacer. Bancos y servicios financieros, Argentina está subbancarizada. El crédito contra el producto es el 14%, es 1/3 de lo que es en el resto de América Latina y es apenas el 10% de lo que es en los países desarrollados. Por lo tanto, eso va para arriba. Lo que no sabemos es a qué paso va para arriba. Y le agregaría algunas cosas: tecnologías de la información, modelo de un cliente mío que me gusta mucho, Accenture, que da servicios de tecnologías de información a toda América Latina. Y por último, minería. Explotamos 1/3 de lo que se explota del otro lado de la cordillera y por lo tanto el potencial realmente es enorme. Consumo masivo más mediocre y algunos sectores manufactureros mejor dejarlos de lado por el momento. En definitiva, Argentina, evaluando bien los riesgos, va hacia un camino de normalidad. Va a depender de las decisiones, por supuesto, que se tomen en el Ejecutivo, pero también de las buenas decisiones, con buena información y con buen análisis de riesgo que tengan cada uno de ustedes. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Martín. Gracias, Richard, también. Yo iba tomando nota de algunas preguntas que iban surgiendo a medida que los escuchaba, pero sí tenés la bola de cristal, porque ibas respondiendo a cada una de las preguntas que yo iba anotando acá, como para ir abordando. Pero bueno, creo que estamos igual un poquito excedidos de tiempo, así que tenemos algunas preguntas para poder ahondar y después seguramente van a pedir que vaya redondeando. Richard, si bien te referiste fuertemente a casos del hemisferio norte de Europa, digamos, ¿cuál es tu visión hoy sobre la región en torno al manejo de riesgos? ¿Y qué perspectivas tenés también para la Argentina? In terms of the risks in the region or the risk management? Yeah. I think my sense is that around risk management is in this region. It is still it's an emerging skill set and capability, and I think a good part of it is sort of driven by sort of regulatory impetus rather than necessarily by sort of cultural affinity
risk management. I think obviously there are plenty of companies and in this room, some of the larger companies that are quite sophisticated in this area and quite sort of well developed in terms of their ability to quantify and appreciate risk. But I think there are plenty of other companies and indeed countries within the region where it is somewhat sketchier in terms of how they think about this. And I think in terms of the types of risk that I was talking about earlier, it's not always a sense of being able to or having to quantify these things in huge detail. Yes, when we talk to some of the sort of more economic risks that Martin was talking about, but I think it's about being able to gauge the scale of these risks and the potential scenarios and the impacts around that, and to be able to have that right conversation at the right level within companies, within parts of government, where there is that sort of maturity of that conversation, where there is the appreciation of the different options around action around that, and therefore where there can be that more considered response undertaken, and it becomes part of that sort of governance process, be it in companies, be it within government as well. It's always there at the table, rather than being something that becomes in post hoc as needing to be in a response fashion. ¿Y qué rol juega la educación a la hora de generar mayor conciencia? ¿Y de qué forma también los gobiernos pueden incentivarlo y motorizarlo? Digo, la educación, ya sea desde el sistema primario, pero sobre todo también en el sistema educativo hoy, a nivel universitario, digo. Sorry, that came through just in Spanish. Oh. The role that education plays in developing risk management approach. I think that education is important as part of that. I think in some ways, do you mean education at sort of school level, or do you mean education and training? Beyond that, exactly. I think in some ways, at the school level, you want to be risk-taking rather than risk-managing in some ways. But no, I think it is vital in some ways. As we know, everyone risk management is not a role just for risk managers. It's for everyone. So it should really be part of the sort of commercial thinking and the commercial dynamic. And there's an argument that everyone should have that sort of risk management type thinking within their sort of training within business around that. Yeah, it doesn't necessarily need to be around being able to quantify risks, but it means being able to be sensitized to risk and therefore to act prudently. And yes, many companies will have compliance functions, but they only deal with a certain type of risk as well. It's more about how you build that into your sort of your business planning, your team management, your operational planning, and things like that. Yeah, that it becomes important. Los dos se refirieron a la importancia de la agilidad a la hora de tomar decisiones. Ahora, en las políticas públicas, en los gobiernos, muchas veces una de las trabas que se manifiesta es la burocracia. Digo, ¿de qué forma pueden los gobiernos, y de qué forma lo han hecho gobiernos que ya llevan la delantera, poder ser más ágiles, justamente? I mean, you're right in terms of governments find it hard to be agile by themselves. I think part of it is about in terms of the types of risk that I was talking about, is not trying to have that complete command and control in relation to a crisis. Actually, sometimes you've got to leverage the opportunities that exist there, and take advantage of the energy that exists in response to that. I think it is about in some ways that's that's purely on the responsive side of things. I think in terms of it fundamentally is about that the quality of the preparedness as well in terms of this.
because by having that ecosystem that you can draw on, with different skill sets from different places, having that you may have your standard operating procedures, but that's fine. But it's the people that you can draw on at short notice who can respond most effectively in that way. There's the old cliche about warfare that the plan gets torn up with first contact with the enemy. But the point is, you still need to have that plan to start with to be able to deviate from that. You can't deviate from nothing and make it up as you go along. You need to have the foundational platforms in place first. En mi experiencia, el gobierno más ágil que encontré en crisis management, primero, los gobiernos deben tener escenarios de crisis management y a partir de eso tener individuos dentro de la burocracia que sean aquellos que pueden ser los aceleradores de esa burocracia. A mí me tocó interactuar con el gobierno norteamericano en lo que era la crisis argentina del 2002, reitero, en ese momento yo no estuve con la crisis, vine parte para resolver la crisis como secretario de Comercio Internacional y recuerdo que habían formado lo que ellos llaman un interagency, que por supuesto en el caso de Argentina la pregunta era si esto iba a tener un riesgo sistémico sobre el resto de la región. Por supuesto tienen un interagency que funciona para riesgos mucho más sofisticados como riesgos nucleares o como riesgos de ciberseguridad como los que se tocaron antes. Y lo que uno tiene en eso es estos interagencies donde no está el secretario del Tesoro, pero está el subsecretario de Asuntos Internacionales, donde está el subsecretario también del Departamento de Estado, donde está el subsecretario del USTR y donde está el National Security Council, uno de los subsecretarios. Es decir, 4 o 5 personas, key players, que después que hay que tomar medidas. Bueno, a Argentina le tenemos que dar el sistema generalizado de preferencias para que pueda exportar más. ¿Qué le pedimos a cambio? Se decide en eso y se ejecuta. Lo que uno ve también en la Argentina no tenemos esos sistemas tan sofisticados, pero bueno, debemos identificar crisis management y después tener en cada uno de los ministerios personas claves que puedan mover esa burocracia. Siempre digo a mis amigos cuando van al sector público, tenés que tener muy en claro qué firmás con tu lapicera, qué podés decidir con tu lapicera. Por eso cuando lo nombraron al ministro Duhovne coordinador, digo, hay un decreto atrás que le dé la lapicera. Bueno, si no hay lapicera es más difícil ejercer esa posibilidad de que las cosas sucedan, porque la burocracia se mueve con papeles o felizmente en los próximos años se desmaterializará, pero con alguien que tenga esa autoridad. Por lo tanto, digo, ¿cómo mover las burocracias? Con comités interagencias que tengan personas claves y determinados para qué riesgos tienen que reunirse y tomar decisiones. Y con algún sistema también de monitoreo y evaluaciones, estimo, más integral probablemente. Por supuesto, sí. A ver, una de las cosas que me encanta del idioma inglés es que tiene algo que es difícil de traducir, que es accountability. Nosotros para accountability tenemos que usar 3 palabras: rendición de cuentas. Fíjense lo que es la diferencia de sistemas también, pero por supuesto tiene que identificar gente que sea accountable en cada una como para poder generar resultados efectivos, ¿no? Let me give a few concrete examples around this you call this interagency operation, etc. And this crisis management testing that goes on within certain governments. There are, both in the UK and in the US as well, there have been very strong, crisis-based exercises around large cyber attacks on the city or on Wall Street or whatever, where government and big banks have got together. They've been presented with a scenario that has been fast-moving and developing, and they've had to respond to that. And I think that crisis testing works well. And I was at a meeting to do with hybrid threats the other day, and the sense was that actually the crisis testing calendar is absolutely clogged with activity at the moment. There's a lot of this crisis testing goes on. It even happens at G7 level with the heads of state as well. That happens every couple of years. They have I think a couple of years ago it was in Denmark or something, where they all got together, and there was
It was a sort of political, cyber, something which, crisis that began escalating. There were the heads of state in the room. They had their Sherpas and other ministers behind them, etc. And it was about how do we respond to this fast-moving situation. So I think those are that sort of testing I think is very important. I think in terms of structural side of things, in the UK, there's a group called SAGE, which is the scientific group of advisors that can get called on in terms of any particular crisis. Then there's the Cabinet Office Briefing Room, or COBRA, which is an automatic congregation of ministerial leaders in terms of crisis. It then becomes allocated as to who's going to lead on that. It's quite well developed in terms of procedures. And then of course there's the National Security Council as well, which looks at it from a slightly longer term perspective. And both these organisations, COBRA and the National Security Council, will convene at the same time during the Skripal poisoning affair a few months ago. So I think you need to have that infrastructure and the protocol associated with that to be able to respond to crises effectively, of whatever type they happen to be. Bueno, les agradezco muchísimo a los dos. Sí, perdón. Sí, quizás para no defraudar, hay 2 minutos. Hay 2 minutos. Tenemos 2 minutos. No defraudar a mi amigo Alejandro, de dar un poco los riesgos políticos que hay adelante y decirles algunas cosas que estamos midiendo con mi equipo, ¿no? Lo fundamental es que se vea un cambio central en la opinión pública argentina, en el sentido que la gente, cuando uno va a preguntarle por sus preocupaciones, las preocupaciones no tienen nada que ver con el dólar, con Moyano, con Cristina, con Macri. Tienen que ver con lo que nosotros llamamos el metro cuadrado. Es decir, quién tiene la capacidad de generarle una mejor calidad de vida. Por ejemplo, el 55% de la gente en Capital Federal y Gran Buenos Aires han visto una obra pública desde el lugar de trabajo hasta su casa. Y en muchos casos no los beneficia directamente, pero sí saben que beneficia al resto de la comunidad. Para una señora que vive en José Cepaz y tiene la calle de barro y cada vez que llueve no puede mandar a su hijo al colegio, si alguien le pone asfalto, le cambia la calidad de vida. Entonces, que tenga un medio de transporte adecuado, que tenga red cloacal, que tenga luz, que la escuela funcione, que el hospital funcione, que se puede ir de vacaciones, son las cosas simples de la vida lo que mueven al 80% de la gente en la Argentina. Un 20% está hiperideologizado y quizás a veces son más ruidosos en los medios de comunicación, pero el 80% lo que quieren es que el político de turno le resuelva los problemas concretos que tienen por delante. Por lo tanto, en esto de management de riesgos, está claro que Argentina tiene un desafío institucional de generar un sistema de 2 partidos o de 3 partidos, pero que todos caminen por la avenida principal, en donde tengamos un cambio de gobierno y eso no signifique un cambio de régimen. Bueno, mi visión es que la gente está pidiendo eso. Yo no sé quién van a ser los próximos líderes, quién va a ser el próximo presidente, puede ser dentro del mismo partido Cambiemos o no. Lo que sí sé es que quien venga a poder cumplir ese rol tiene que, voy a dar un criterio muy economicista, tiene que mirar a esa demanda, porque esa demanda lo que le está pidiendo son soluciones concretas. Así que en esto de mirar a la Argentina, de sus riesgos, yo me gusta terminar con un viejo proverbio ruso que se lo escuché a Ronald Reagan. Yo trabajaba en los años 80 en los Estados Unidos y estábamos con el desmantelamiento de los misiles nucleares en ese momento. En una conferencia de prensa a Ronald Reagan le preguntaron: bueno, ¿cómo es que usted, al lado de él estaba Mikhail Gorbachev, cómo es que usted confía en que van a cumplir con sus compromisos de desmantelar? Entonces, esta gente que le hizo guerra en Vietnam, que tiene los misiles apuntándole desde Cuba, que les ha hecho operaciones de contrainteligencia en todo el mundo. Y entonces el presidente Reagan dijo, bueno, le voy a contestar con una frase del líder soviético Lenin, que la estudió en fonética, se las digo yo también, y inmediatamente la traducción, que es doverai, no proverai, y que significa confío pero verifico. Bueno, lo mismo digo para Argentina.
confiemos, pero verifiquemos, monitoreemos, un concepto clave que vos acabas de decir, que los riesgos fiscales, financieros, cambiarios y políticos van en esa tendencia de normalidad que Argentina se ha embarcado hace ya 2 años. Gracias. No, gracias a ustedes. Muchísimas gracias.